Bueno, vamos a hablar de la reforma migratoria. Ese es el gran próximo proyecto que debería tener el presidente Obama en su mesa, y en la Cámara de Representantes este ha recibido el apoyo de empresarios, de líderes religiosos y de agentes policiales en el fin de semana. No obstante, aún le falta bastante por recorrer a este proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Y para hablar sobre este tema, ¿quién mejor que el congresista Lincoln Díaz Balar, que está con nosotros? Un gusto nuevamente por venir al programa. Siempre es un hombre que está lleno de conocimiento y nos puede decir mejor que nadie cómo está este proyecto de ley, la reforma migratoria que llevamos años oyendo, y sin duda que debe pasar antes del fin de este año. Dios lo quiera. Es posible, vamos a hablar sencillito, es posible que una reforma migratoria pase antes del fin del 2013. Es posible. Qué bien. Y en la Cámara de Representantes, que es su especialidad, sabemos que hay dentro del Partido Republicano hay facciones que no están de acuerdo. Hay división. Hay división. ¿Y por qué hay división? Porque Estados Unidos es un país donde efectivamente en el Congreso hay dos grandes partidos, pero en otro país serían muchos partidos. Sí. Porque aquí hay como dos grandes coaliciones. Okay. Entonces, se está viendo ahora en lo que pudiéramos llamar la coalición republicana, división. Entonces hay 30, 25 en el Partido Republicano que son de extrema derecha, bien, que están causando mucha dificultad. Lo vimos ahora, por ejemplo, cuando cerró el gobierno. Bien. En el Partido Demócrata hay un grupo, yo creo que de similar número, hasta un poco mayor, que son de extrema izquierda. Bien. Y entonces esos extremos son bien difíciles de manejar. Entonces, pero vamos a hablar del Partido Republicano, sí, que es al que tú perteneces, y que conoces a muchos de ellos. Pero ¿por qué es tan difícil manejar la mayoría? Porque tú necesitas, para aprobar cualquier cosa en la Cámara de Representantes, 218 votos. La mayoría republicana es de 230. Por lo tanto, cuando 30 o 35 son bien difíciles, pudieras muy fácilmente perder la mayoría sobre cualquier voto. Y no se puede depender de la minoría. Si entras en el hábito de depender de la minoría para aprobar leyes, ahí entras en gran peligro. Ahí estamos viendo en la pantalla el senador Marco Rubio. Sabemos que ya en el Senado hay una propuesta de ley que ya pasó. Muy bien, la reforma migratoria. Ahora tiene que pasar otra en la Cámara de Representantes, y por eso estamos concentrándonos. Exacto. Marcos está contento con lo que pasó en el Senado, pero ahora ha dicho que él no considera que en la Cámara de Representantes se va a poder pasar una ley gorda, una ley grande, sino va a tener que hacerse a pedacitos, para explicarlo de una manera sencilla. Acuérdate que la ley se hace al final del proceso, entre ambas cámaras, y entonces el presidente tiene que firmarla o promulgarla. Por lo tanto, no te preocupes si vemos que, por ejemplo, ahora la Cámara empieza a aprobar varios proyectos de ley, 5, 6, 8 proyectos de ley sobre inmigración, algunos de los cuales nos van a gustar más que otros, porque el objetivo es que el Senado tenga posesión de esos 6 u 8 proyectos de ley. Como tú dijiste, ya el Senado ha aprobado uno, y entonces habrá que tener la gran negociación para la ley que importa, que es la del final del proceso. Hay una palabra que se llama amnistía, para que el público entienda, ese sector más radical dentro del Partido Republicano. Nadie quiere oír la palabra amnistía. Claro, pero es que en realidad, fíjense, ¿qué es lo que pasa? Amnistía es como yo te perdono por un crimen o por una falta que tú cometiste. Y tú, quiero decir, el señor que se coló por la frontera y lleva aquí, no entró colado. Nadie está hablando de amnistía, están hablando de un proceso de, por ejemplo, que tú tengas que pagar los impuestos que no has pagado, que tengas que tomar clases de cívica, que tengas que ganarte tu legalización. Por lo tanto, no es una amnistía. Pero son 13 años lo que hay que esperar, y aún así, esa facción más radical tampoco le gusta el hecho de que tienes que esperar 13 años para que te den el pasaporte azul. ¿No es así? Lo importante es que el proceso conlleve a una realidad en que los millones de personas que están en las sombras puedan salir de las sombras. Pero claro, y puedan trabajar legalmente, y puedan regresar, ir y venir a sus países, y ya no estar en las sombras. Eso es y que no se deporten personas, que no se dividan familias. Ese es el objetivo. Entonces, los tecnicismos, eso de que si son 12 años para tener esto, o lo que sea, lo que hay que lograr bien rápido
es que puedan salir todos de las sombras y que Estados Unidos sepa quién está aquí. También hay que defender el interés nacional de Estados Unidos. Pero todo el mundo no piensa igual que tú, Lincoln, en el partido. Solamente tres que vamos a mencionar. Está Ileana Ros-Lehtinen, también está el señor David Valadao de California, que el viernes se unió al proyecto de ley, y está Durham. Estás equivocada, con todo respeto. Lo que tú estás diciendo que hay tres nada más. Sí, bueno, hasta ahora públicamente dicho. No, es para un proyecto de ley demócrata. Ok. No, sobre lo que estamos diciendo. ¿Y dónde está el proyecto de ley republicano? Mario está intensamente tratando de mantener este proceso vivo, y entonces están desarrollando los 6 u 8 proyectos de ley que van a ir al Pleno, van a ser aprobados uno por uno, y entonces se tendrá la gran negociación. No te preocupes por quién firma la ley demócrata. Acuérdate que por tradición en Estados Unidos, los autores principales de los proyectos de ley que son aprobados en cada Cámara tienen que venir del partido mayoritario. Perfecto. Entonces, por lo tanto, cuando no debemos estar mirando proyectos de ley de alguien de la minoría en estos momentos en la Cámara, porque ese no es un proyecto de ley, ese no es un proyecto de ley que se va a convertir en ley. Lo que va a convertirse en ley es el proceso, la negociación final después de las 6 u 8 leyes que apruebe la Cámara y la ley que aprobó el Senado. Entonces vendrá la negociación verdadera. La reconciliación. El comité de conferencia. Sí. Y entonces eso es lo importante. Mantén, por lo tanto, en vista lo importante. Los 6 u 8 proyectos, ¿cuándo vendrán? Eso es lo que queremos ver. Por cierto, es tan difícil porque, acuérdate, hay esos 30 o 35 que no quieren nada. En el otro lado hay los que quieren amnistía automática. Bien. Y entonces lo que tenemos que lograr, que ese es el arte de la política, es lo posible para que puedan salir de las sombras las personas, para que ya no haya deportaciones, división de familias, y para que no haya división de familias, y para que Estados Unidos sepa quién está aquí. Entendimos, y como repito, tiene que haber voluntad política para que eso se lleve a cabo. Exacto. Y esa es la gran pregunta, la hay, y la hay. Ojalá que sea así. Boehner. Sabemos que quiere el proyecto de ley. Claro que lo quiere, como también quería reabrir el gobierno, pero le tenía cierto miedo o respeto, hay una cosa que se llama el Hasper Law, ¿no? Que hay una ley donde supuestamente, y esto para que el público entienda, es que él no está dispuesto a traer al Pleno para que haya votación hasta que él no sepa que la mayoría de los republicanos están con él. Y por cierto, pero sobre ese tema, pero él aún sabiendo que alguno de los republicanos no está con él, va a traer al Pleno a votación la reforma migratoria. Los 6 u 8 proyectos. Acuérdate, no la gran reforma, eso es al final del proceso. Sí, los 6 u 8 proyectos, esos individuales, yo creo que sí van a ir al Pleno. Acuérdate que la mayoría de los republicanos quieren resolver este problema. Son un grupito de 30 los que están ahí. Vamos 30, entonces 35, que dificultan la labor del presidente de la Cámara. Lo sabemos, lo estuvimos cubriendo durante todo el cierre del gobierno, Lincoln. Entonces, desgraciadamente ya tú no estás en esa Cámara de Representantes a nivel federal, pero estás ahora en otro proyecto que se llama La Rosa Blanca. El Instituto La Rosa Blanca, que es como un think tank. Perfecto. Es como un instituto de pensamiento donde estamos manteniendo al día las ideas que nos dejó Rafael Díaz Valar, que estuvo toda una vida preparándose y nos dejó por escrito un plan para la reconstrucción de Cuba, económicamente, políticamente, socialmente. Entonces, nuestro objetivo es que esas ideas, ese plan para la reconstrucción de Cuba, esté disponible para el pueblo de Cuba. Y para eso hay que mantenerlo al día. Y estamos estudiando. Entonces, por ejemplo, si vas a La Rosa Blanca, una palabra, larosablanca.org en el internet, ahí podrás ver las ideas, podrás ver el blog que tenemos, que es un blog de discusión, las noticias, lo que estamos haciendo. Sobre eso estamos trabajando porque se acerca la libertad de Cuba, pero tenemos que pensar no solo en el día del comienzo de la transición, hay que reconstruir todo. Y todos tenemos con una actitud de humildad hacer todo lo posible por contribuir a la reconstrucción económica, política y social. Y dime de Cuba. qué puede hacer el público que quiere ayudar en ese proyecto, el público que nos está viendo. Vayan a larosablanca.org y ahí hay cómo comunicarse con nosotros, y me gustaría sus sugerencias, las sugerencias de los televidentes sobre nuestras ideas, porque tenemos que mantenerlas al día. Naturalmente, lo más importante va a ser, en cuanto ya comience la transición, que dentro de Cuba también puedan hablar los cubanos, para mantener al día esas ideas y para después proponérselas a los legisladores del mañana. Pero eso es importantísimo, estar pensando sobre
la economía, cómo lograr que no suceda como sucedió al principio de la Primera República, que los mambises, los que lucharon durante tanto tiempo, fueron excluidos de la economía. No, ¿cómo puede tener el pueblo de Cuba acceso, que está totalmente descapitalizado, cómo puede tener ese pueblo acceso al financiamiento para crear cientos de miles de nuevas empresas, pequeñas empresas, que después se convertirán muchas de ellas en medianas y grandes empresas? Eso es lo que tenemos que lograr. De las ayudas que vendrán, hay todo un plan por escrito en larosablanca.org. Yo lo que quisiera es las sugerencias de los televidentes sobre cómo mejorar esas ideas, porque tenemos que estar preparados para hacerlas disponibles, para que Cuba sea próspera, libre, con un Estado de Derecho y no cometa los errores del pasado, sino aprendamos de los errores del pasado para perfeccionar aún más la Segunda República. Que en el 1800, la Segunda República, que en el 1898 me estás diciendo, ¿no? Que no vuelva a ocurrir en el 1902, ahora en los próximos años. Las buenas cosas sí, pero aprender de los errores para que no se repitan. Y me parece que es encomiable que tú estés en esa labor. Gracias y bueno, por esta oportunidad. No, a ti, ahí está. Entonces me estás diciendo larosablanca.com. .org, las sugerencias. Ahí verán cómo enviarlas. Cómo entrar, ahí lo estamos poniendo en pantalla para aquel que lo quiere escribir. Perfecto. Muchísimas gracias, siempre bienvenido. Y esperemos que la reforma sí pase este año. Hay 13 millones, tú fuiste uno de los que más ayudaste a los inmigrantes. Un día te quiero explicar cómo logramos NACARA, esas 500.000 residencias, porque hay veces que aún cuando estamos abogando por algo, hay que estar silente durante las negociaciones. Ya lo sé. Mario sé que está ahí, vamos a invitarlo próximamente. Gracias, Lincoln. Y cuando regresemos...